seguimos pendientes de la elección presidencial de Estados Unidos, misma que ha sufrido un cambio dramático con la irrupción de Kamala Harris como candidata demócrata, algo que incluso está haciendo retroceder a Donald Trump en algunas encuestas. Atención, Estados Unidos y habitantes del mundo. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Kamala Harris va llevando la delantera a Donald Trump y como cada ciclo electoral, los estados péndulos toman verdadera importancia en este asunto. En estos estados tienen la capacidad de inclinar la balanza hacia la derecha o a la izquierda, ya que aquí la población no tiene una determinación fija, ni hacia los republicanos ni hacia los demócratas. Este año son 7 estados péndulo, o swing states, como se les dice en Estados Unidos. Pero ¿por qué son tan decisivos estos estados? El sistema electoral en Estados Unidos se basa en el colegio electoral, es decir, que el candidato que obtiene más votos en un estado obtiene todos los votos de ese territorio. Si quieres saber más sobre el sistema electoral estadounidense, en esta playlist, el primer video. En este punto muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué hace que un estado sea péndulo o no? En realidad, un estado se convierte en péndulo cuando una votación es muy ajustada entre los dos principales partidos. Un buen ejemplo es lo que sucedió en el año 2016, cuando Donald Trump ganó estados clave como Pensilvania y Michigan por márgenes estrechos. De hecho, aunque Hillary Clinton obtuvo más votos a nivel nacional, Trump ganó en estos estados decisivos y por ende la presidencia. Este año, esos mismos estados están nuevamente en juego. Tanto los demócratas como los republicanos saben que conquistar estos estados es esencial para llegar a la Casa Blanca. Bueno, y como podemos ver en pantalla, los estados que están en gris, por ejemplo Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia son los estados péndulo que ahora mismo son clave para cualquiera de los dos candidatos. Cualquier movimiento y generen polémica a favor de su campaña, pues va a permitir que obtenga muchísima ventaja en las elecciones presidenciales. Como vemos en el mapa, tenemos estados como California, Oregón y Washington que son demócratas. Otros estados como Texas, Florida, Mississippi y Luisiana que son republicanos. Como vemos, las elecciones presidenciales están bastante reñidas. En las últimas horas se hizo una encuesta a nivel nacional, más que todos los periódicos como el New York Times y The Economist hicieron unas encuestas preguntando a ver quién creían la población estadounidense que iba a ganar las elecciones del 5 de noviembre. Estas votaciones lo que determinaron fue que Kamala Harris iba superando en votos a Donald Trump. Como vemos en la gráfica, podemos ver que Kamala Harris está liderando las encuestas de votos individuales, votaciones individuales, que están permitiendo demostrar mediante estadísticas que Kamala Harris va ganando sobre Donald Trump, pero simplemente por algunos puntos porcentuales. Esto está muy reñido y por eso la importancia de estos 7 estados péndulo. ¿Y cuáles son estos 7 estados péndulo? A continuación, en el puesto número 1 tenemos a Arizona. En 2020 Arizona se inclinó hacia Biden, algo que no ocurría desde la década de 1990. El tema de la inmigración es clave aquí, debido a su frontera con México. Trump ha prometido una política de deportaciones masivas, mientras que los demócratas defienden derechos más amplios para los inmigrantes. En el segundo puesto tenemos a Pensilvania. Este es el estado péndulo con más votos electorales, y aquí la economía es la preocupación principal. Aunque la economía estadounidense ha mostrado signos de recuperación, el aumento del costo de vida y la falta del empleo en este sector podría afectar a los demócratas. En tercer puesto tenemos a Nevada, con una de las tasas de desempleo más altas del país. Los votantes en Nevada están preocupados por la economía. Aunque Nevada tiene una población latina significativa, suele inclinarse por los demócratas. Las preocupaciones económicas podrían hacer que algunos votantes cambien de bando. En cuarta posición tenemos a Georgia. La población afroamericana tiene un papel decisivo en este estado. Si bien Biden ganó en 2020 gracias a este grupo demográfico, Trump está trabajando para recuperar el apoyo de la clase trabajadora blanca. Como quinto estado, Wisconsin. Con solo 10 votos electorales, Wisconsin ha demostrado ser uno de los estados más reñidos, con márgenes de victoria del menos del 1% en las últimas elecciones. Este estado es el campo de batalla definitivo, donde cada voto cuenta. Como bien dijo Trump, si ganamos en Wisconsin, ganamos la batalla. En sexta posición
Carolina del Norte. Carolina del Norte, con 16 votos, comparte preocupaciones clave con Georgia y Arizona, como la inmigración y la economía. La entrada de Kamala Harris en la contienda ha igualado la batalla, en parte debido al 20% de población afroamericana. Y como séptimo estado, Michigan. Está influido por la guerra en Gaza debido a su gran población árabe estadounidense. El apoyo de Kamala a Israel ha generado protestas, mientras que Trump pide una rápida ofensiva contra Hamas, recordando sus lazos con Israel. Ahora sí, amigo y amiga, déjame en los comentarios quién crees tú que va a ganar estas elecciones gracias a los estados péndulo. Además de lo comentado anteriormente, los sucesos actuales como la guerra de Ucrania, la guerra de Israel y las protestas que se están dando en la zona portuaria de Estados Unidos están haciendo que las opiniones fluctúen bastante entre los votantes. Por eso estos 7 estados péndulo en este momento son de verdadera importancia. Estos estados péndulo constantemente están en cambio. Las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos varían y con ello cambia también su apoyo hacia un partido o a otro. Recordemos que en los años 90, por ejemplo, estados como California y Colorado solían votar por candidatos republicanos, pero hoy se inclinan hacia los demócratas. Del mismo modo, Florida, que antes era un estado péndulo, ahora parece más seguro para los republicanos. Y es que las cosas se están calentando cada vez más en Estados Unidos, amigos y amigas. En las últimas horas se presentó una huelga a nivel nacional de las zonas portuarias. Veamos los lugares como Boston, Nueva York, Jacksonville, Miami, Nueva Orleans, Houston. Las principales zonas portuarias de Estados Unidos están preparándose para una propuesta masiva. Y veamos lo que decían. Funcionarios clave de la industria y del gobierno están instando a los trabajadores portuarios estadounidenses y a sus empleadores a evitar una huelga en los puertos de la costa este y del Golfo. Estadounidenses de las costas oriental y del Golfo de México están al borde de una huelga de trabajadores portuarios, algo que podría perjudicar a la economía estadounidense justo un mes antes de las elecciones, creando de esta manera un potencial problema para el presidente estadounidense Joe Biden y también, por supuesto, para la vicepresidenta y candidata a la Casa Blanca, Kamala Harris. Cerca de la mitad de todas las importaciones y las exportaciones de Estados Unidos se verían afectadas en esta medida de fuerza. Esto representa miles de millones de dólares y amenazaría con interrumpir otra vez las cadenas de suministro, como vimos en la pandemia de la COVID-19. Incluso una huelga breve de varios días podría ser bastante disruptiva. Es disruptiva para la agricultura porque a estos puertos llegan productos por valor de 1.400 millones de dólares. Puede haber retrasos en la producción e incluso cierres de algunas factorías. Esta huelga está poniendo a prueba las credenciales de los candidatos. Kamala Harris, al igual que Joe Biden, se ha declarado cercana a los sindicatos. Bueno, y cabe recalcar, según los expertos, que el impacto de esta huelga podría ser igual o superior a la que tuvieron Estados Unidos en la época del COVID. ¿Es o no un impacto social donde tanto Donald Trump como Kamala Harris deben intermediar y presentar sus propuestas bien planeadas hacia el pueblo? Y es que recordemos lo que les estaba diciendo anteriormente acerca de las necesidades de la población. Y es que una de las tantas causas por las cuales se están presentando estas protestas, cito, es que la ILA quiere garantías contra la automatización que reduce puestos de trabajo. Amigos, puestos de trabajo. Presuntamente lo que está pasando es que se están incorporando muchas máquinas a la zona, al gremio portuario, por lo cual la cantidad de empleados ha disminuido y también ha disminuido la economía en estos sectores. Y como los precios siguen aumentando, pues ¿qué genera esto? Una crisis en la cual Estados Unidos está sumergida. Por eso la importancia de estos estados clave ante la volatilidad y las situaciones que no pueden controlar los candidatos, pero sí pueden controlar sus propuestas. Son 35 días que quedan para las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. Estos 7 estados péndulo que vemos aquí en color gris son la clave para determinar el ganador de estas elecciones presidenciales 2024.
Pues sí, amigos y amigas, las cosas en Estados Unidos, como siempre, están echando chispas. Y más ahora con esta situación en la zona portuaria. Ahora lo importante son estos 7 estados que hemos estudiado en el día de hoy. Esperemos que gane el mejor. Ahora sí, dime tú, déjame en los comentarios, ¿quién crees tú que va a ganar?